Hermanos, en esta hermosa y maravillosa noche, una vez más le damos infinitamente gracias a Dios por permitirnos la vida, la oportunidad de poder bendecir y alabar su santo y maravilloso nombre. Estamos confiando en el Señor que todos y cada una de las familias pues se encuentran bendecidas, fortalecidas y edificadas en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a impartir la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida noche. Y vamos a leer allá en Isaías, en el capítulo 53, versículo 1. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy queremos impartir un tema precioso, el cual se titula La credibilidad es un elemento clave. Gloria a Dios. Bien, usted sabe que en esta tierra, dicen las marcas terrenales, que no se puede vender un producto en el que los clientes no crean. Es una convicción de las marcas terrenales. Existió o si existirá todavía ese hombre llamado Barton. Dice que ese hombre instaló una pequeña fábrica de jarabes y de aguas gaseosas a la que le llamó, y la gente empezó a consumir los jarabes y empezó a consumir las gaseosas por el simple hecho de tener el nombre Pureza. Y aquella marca y aquella fábrica fue tan avante, fue tan victoriosa, que prosperó hasta donde usted no se imagina. Aquella fábrica prosperó como usted no tiene idea. Tuvieron que haber seres humanos, tuvieron que haber personas que tuvieran credibilidad a lo que aquel hombre había fabricado y a lo que aquel hombre había hecho. Y fue una evolución tremenda. Habla sobre alguna agua pura y le ponen ahí el nombre: agua pura hidrata tu salud. Y el ser humano le da credibilidad a los anuncios. En este caso, el ser humano la consume porque esa marca de agua pura le está diciendo que ella es la única que hidrata su salud. Algunos refrescos hechos de pura fruta, y ahí publican que son muy saludables. Les figuran, les dibujan las frutas, llámese uva, llámese piña, llámese manzana, y la gente es creíble a los anuncios y empiezan a consumir determinados refrescos que dicen ser hechos de pura fruta y que son muy saludables. Pero a la gente, en el trasfondo,
se le olvida los colorantes, se le olvida el exceso de azúcar, porque le creyeron al anuncio que están hechos de pura fruta y que por ello es muy saludable. No vieron los colorantes, no vieron la abundancia de azúcar y cualquier anuncio. La gente es creíble y esto proporciona a la vida de los dueños de las marcas una evolución, les proporciona triunfo, les proporciona victoria, les proporciona prosperidad y logran alcanzar los objetivos terrenales de vivir de una manera cómoda, porque hubieron millones de personas que le dieron credibilidad a determinados productos a través de los anuncios. Bueno, hago mención de esto para que usted y yo entendamos la palabra. Yo quiero hacerle mención porque estamos hablando que la credibilidad es un elemento clave. Y la credibilidad en la vida de las personas fue, está siendo y seguirá siendo un elemento clave para todo empresario, llamémoslo así, o para toda aquella persona que establece una marca de determinado producto y lo saca a la venta. Pero también hay algo que se mueve en la vida del pueblo de Dios. Y esto es la incredulidad. Dejemos lo terrenal y vayámonos al pueblo de Dios. Porque desde 680 años antes de Jesucristo, mi amado hermano y hermana, Dios tiene que preguntar a través del profeta, a través de su palabra, y sigue preguntando porque tiene signos de interrogación. Pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga eso. Y vuelve a preguntar: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si la gente le da credibilidad a un ser humano que es dueño de determinada marca, que es un hombre que falla, un hombre fallible, un hombre lleno de errores, y por qué no decirlo, una persona que miente, que falla, pero el ser humano le ha dado credibilidad a lo que él dice a través del anuncio sobre su determinado producto. Pero ¿por qué la iglesia, el pueblo de Dios, al recorrer de los tantos y tantos años, más de 2000 años después de Jesucristo, casi 3000 años atrás, hasta hoy fecha, se preguntaba y se decía, y se le decía a la gente, porque el profeta Isaías
lo profetizó, lo proclamó, lo dijo, lo publicó. Se lo habló a la gente. Isaías era una publicidad personal de la gloria divina de Dios. Isaías publicó la gloria de Dios, el nombre de Dios. Publicó lo divino de Dios, las maravillas de Dios. Y se tiene que preguntar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La incredulidad ha venido siendo la causa. Esto se le pudiera preguntar al mundo sin Dios, sin esperanza. Pero recuerde, iglesia, que prácticamente si el pueblo de Dios, que fue llamado para abrirle la vista espiritual, para quitarle la ceguera espiritual, para quitarle la incredulidad espiritual, el pueblo no ha querido creer al anuncio de la gloria divina de Dios. Los dardos del enemigo han sido estratégicos y letales sobre la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Fácil y práctico, alguien dice, es no creer. Pero oiga lo que dice, que ¿qué es incredulidad? Incredulidad dice que es la imposibilidad que tiene una persona o determinado número de personas para creer a algo que no ve. Glorificado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano y hermana, aún Jesús tuvo que publicar estas palabras y Jesús lo dijo claramente. Oiga esto, allá en San Juan capítulo 20, en el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Vea, Jesús en su resurrección se le aparece a María, se le aparece a sus discípulos, se le aparece a algunas determinadas personas. Incluso ahí está, dentro de los discípulos, está Tomás, que no estaba en el momento cuando se le apareció a los discípulos en conjunto, pero luego aparece Tomás y los discípulos le cuentan a Tomás y Tomás dice, hasta que yo no vea el hoyo en la palma de sus manos donde entraron los clavos, hasta que yo no vea el costado que fue traspasado por la lanza. Jesús
Le enseña a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahí están los hoyos que tú querías ver. Y acerca tu mano y métala en mi costado. Y te vas a dar cuenta que fui traspasado. Y soy yo. Jesús les tiene que decir que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Porque muchos no lograron ver a Jesús. Mucha gente no logró ver a Jesús. Recuerde que cuando aquellos 70 fueron enviados de 2 en 2, fueron enviados en grupos otros a hacer la labor, la tarea, el trabajo. Hubo mucha gente que no vio a Jesús, pero que sí creyeron al anuncio de los discípulos. Creyeron a las maravillas que los discípulos les contaron. Y fueron dichosos. Y fueron bienaventurados porque creyeron. Jesús mismo lo dijo. Le dijo a Tomás, porque viste, creíste, Tomás. Pero yo te digo que bienaventurados y dichosos son los que no me han visto, no me vieron, pero que creyeron por un anuncio. Mi amado hermano y hermana, ¿qué es lo que está pasando con el asunto de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Si es usted el que tiene que publicar, es usted la publicidad, es usted el medio de la publicidad. Para poder publicarle, para poder transmitirle el anuncio de Dios al mundo sin Dios, sin esperanza. Pero si la iglesia, hermano y hermana, no cree, no está creyendo, es imposible que la gloria de Dios vaya más allá. Porque ¿quién más va a anunciar de la gloria divina de Dios? ¿Quién más va a anunciar de las grandezas, de los milagros, de las maravillas de Dios? Si no es la iglesia. ¿Quién cree usted, iglesia, que es el indicado? Es usted el medio por el cual ese anuncio debe de transmitirse por todo el mundo entero. Ahora bien, el enemigo ha sido mi amado hermano y hermana cauteloso, ha sido estratégico sobre los dardos de incredulidad. La iglesia, el pueblo de Dios durante cientos de miles de años no han querido creer al anuncio. Y si no han querido creer al anuncio, ¿cómo querrán publicar el anuncio de la gloria divina de Dios? Si hay incredulidad, hay imposibilidad en sus vidas cristianas. Aleluya. Es imposible.
La iglesia tiene que levantarse en credibilidad. Tiene que ser la iglesia que su nombre la distingue, que su nombre la pronuncia, que su nombre es el que identifica la vida de la iglesia. La palabra creyente, es decir, que no tiene que existir ninguna imposibilidad en la vida de la iglesia, porque si la iglesia es la iglesia creyente, la iglesia que cree, es la iglesia que va a publicar, es la iglesia que va a transmitir, para que el evangelio sea más próspero, para que la gracia de Dios sobreabunde. La iglesia tiene que ser el medio de publicidad. Publicar. Porque hoy podemos decir, ¿quién ha creído al anuncio de Dios? Si ni la misma iglesia quiere creer, Dios le dice a la iglesia, esto y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Y la iglesia no ha querido creer. ¿Cómo? Un mundo necesitado, a un mundo que necesita tener abundancia, a un mundo que está viendo caer la economía, un mundo que ha visto que la economía se ha venido por los suelos. Los dineros de los países han sido devaluados terriblemente, que ya no alcanzan el valor que deberían de tener. La iglesia le va a publicar a un mundo necesitado de abundancia, cuando que la iglesia no ha querido creerle al anuncio de Dios. La palabra de Dios, la palabra escrita, anuncio de la gloria divina de Dios. La iglesia misma ha venido, no está y quizás no seguirá creyendo. Iglesia, Dios dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y estamos viendo a una iglesia metida en la infidelidad. Y Dios está diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo poder publicarle al mundo que necesita una corona de vida? Si la iglesia no le está creyendo al anuncio de la palabra de Dios. El enemigo ha tirado dardos de incredulidad. Que esa iglesia crea a lo que no se ve. Ahorita yo no veo ahorita yo no veo esa patria celestial. Pero tenemos que creerle a la palabra para ser bienaventurados, porque solamente los bienaventurados, los dichosos, heredarán el reino de los cielos. Bendita sea la gloria de Dios.
La palabra del Señor está hablando, hermano y hermana, y la iglesia no quiere entender. El reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de todo de nuestra vida espiritual, moral, física, material, económica, familiar. Pero Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a la iglesia se le ha olvidado buscar la gloria divina de Dios primero. Oh, iglesia amada, ahora yo quiero completarle el tema. Yo le dije que el tema se titula que la credibilidad es un elemento clave. Ahora, como le estoy hablando a la iglesia, ya no estamos hablando de los anuncios de las marcas humanas, de las marcas terrenales. Llámese ropa, calzado, bebidas, comida, etcétera, etcétera. Para la vida de la iglesia, la credibilidad es un elemento clave para recibir las bendiciones de Dios. Yo bendigo a los que me bendicen, dice Dios. Y la iglesia le ha entrado la incredulidad y no quiere bendecir a Dios. La iglesia está dañando con esos dardos de incredulidad. Y la iglesia ha venido a ser esa iglesia llena de imposibilidades, de anunciar la gloria divina de Dios. Vea cómo Pedro y Juan anuncian la gloria divina de Dios. No se les olvida ir al templo, adorar y a bendecir a Dios. Y cuando llegan, está aquel hombre imposibilitado, aquel paralítico. Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, pero hoy queremos publicarte de alguien que no falla, alguien que no miente. Voy a presentarte la publicidad de un personaje divino, de un personaje, aleluya, que vino a esta tierra para salvarte, para sanarte, para bendecirte. Pedro y Juan le dieron credibilidad al anuncio de la gloria divina de Dios. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos de Él hoy te lo presentamos, aleluya, y esto no te va a fallar. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó, se enderezó de sus pies. Parálisis, llámese lo que se quiera llamar, lo que tenía imposibilitado a aquel hombre para que no pudiera caminar, se levanta y entró danzando, gritando, brincando y alabando a Dios en el templo. Eso es publicar la gloria divina de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer le cree al Dios vivo que resucitó de aquella tumba, bendita sea la gloria de Dios.
iglesia? ¿Hasta cuándo, iglesia, será una iglesia con credibilidad al anuncio de la gloria divina de Dios? ¿Acaso Dios no le dijo a la iglesia: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra? Y esa iglesia no ha desaparecido. Esa iglesia fue Pedro, fue Juan, fue Jacobo, fue Andrés, fueron los discípulos. Aquella iglesia fue toda aquella gente que recibieron a Jesús. Y esa iglesia es usted, soy yo, y es la iglesia que está sobre la faz de la tierra, la iglesia de Dios. ¿Acaso la iglesia no tiene que ser la testigo presencial de la gloria divina de Dios? Aunque no lo vemos, y aunque no vemos, pero por fe lo creemos y lo publicamos. Bendito sea la gloria de Dios. Oh, mi amado hermano y hermana, somos nosotros. Por eso Jesús lo dijo claramente allá en San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga, San Juan 8:36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Fuimos hechos libres, iglesia. Libres para creer. Libres de toda incredulidad. El Hijo nos libertó para que le creamos al anuncio de su palabra. Vea cuánto anuncio hay en este libro. Vea cuánto anuncio hay en esta palabra escrita. Esta palabra profética escrita, hermano y hermana, aleluya, que es la más segura, dice. Esta publicidad, aleluya, no de un hombre fallible, no de un hombre que miente, no de un hombre, de un personaje divino, del cual en él no fue hallado, oiga, pecado alguno, error alguno, no fue hallado en él. La iglesia ya debe de tomar la determinación y ser la iglesia inteligente, saber que el enemigo ha tirado dardos de incredulidad que han penetrado a la vida del hombre y de la mujer. ¿Cuánto anuncio, iglesia? ¿Acaso la palabra, el anuncio de la palabra de Dios no le está diciendo claramente? En un momento y un abrir, cerrar de ojos, sonará la trompeta. Y estamos viendo a una iglesia vivir desapercibida. Una iglesia confiada. Estamos viendo a una iglesia conforme. Estamos viendo a una iglesia que todavía tiene el pensamiento y la definición de decir, me estoy preparando. No, iglesia, la iglesia ya tiene que estar preparada, porque en ese abrir y cerrar de ojos no habrá tiempo
de prepararse. Estamos viendo a una iglesia y el Señor lo está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta. Como quien dice: estoy a punto de abrir la puerta. Ya estoy a la puerta. Y la iglesia no quiere creer ese anuncio. ¿Qué anuncio le va a dar la iglesia al mundo que necesita de Dios? Si la iglesia está siendo incrédula, si la iglesia ha sido imposibilitada por dardos del enemigo, ¿quién más? No existe nadie más. Porque todo lo demás son dogmas de hombres. Todo lo demás son teologías de hombres. Todo lo demás son estrategias de hombres. Pero iglesia, es necesario que nosotros, usted, sea el anunciante de la gloria divina de Dios. Y ahora viene la otra pregunta. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Cómo es posible, iglesia? Ya no esperemos que X o Y, hermano, aleluya, todos y cada uno, por nombre, por familias, fuimos llamados para ser los rótulos luminosos, para que en nosotros se vea el anuncio de la gloria divina de Dios. ¿Por qué no anunciar al mundo, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al compañero de la universidad, al compañero del colegio, de la escuela, del instituto? ¿Por qué no compartir con las personas y publicarles? ¿Pero qué hace la señorita del joven? Publicarse entre ellos al novio, a la novia. Publicar X o Y cosas terrenales. Y la iglesia fue llamada para publicar la gloria divina de Dios. Y no nos cansaremos de decirlo. Vuelvo a Pedro y a Juan. Estos hombres dijeron: porque nunca podremos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, refiriéndose a la gloria divina de Dios. Bendito sea Dios. Hoy la iglesia se ha metido más, sin darse cuenta que el enemigo le ha dañado con esos dardos de incredulidad. Se ha metido más a publicar los chismes de otros lados. Se ha dispuesto a publicar aquello que no edifica, aquello que no es la gloria de Dios. Los chismes, los pleitos, las enemistades, las contiendas, las disensiones. Eso no es publicar la gloria divina de Dios. Ya es tiempo, iglesia,
Porque oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Y tal vez esto a usted, a la iglesia, le dé un poquito más de pena. Oiga lo que dice. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos creyeron al evangelio. Pero la iglesia señala al mundo. La iglesia condena al mundo. La iglesia martilla al mundo. La iglesia golpea al mundo. Porque no quieren creer. Pero la iglesia no está siendo el ejemplo. Ni la iglesia está creyendo, ni ha querido, y sin duda no seguirá creyendo al evangelio de Jesucristo, a esas buenas nuevas de salvación. La iglesia no ha querido creerle ni en lo espiritual, ni en lo moral, ni en lo material, ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en lo humano, en nada, por nada, ni para nada. Ya es tiempo, iglesia. Es usted, soy yo. Pero ¿cuál es la preocupación de poder hacerlo? Porque hay que hacerlo con autoridad. Hay que hacerlo con poder. Hay que hacerlo con la unción del Espíritu de Dios. Hay que hacerlo con la gloria divina de Dios. La credibilidad es el elemento clave para la iglesia. Creerle a la palabra de Dios es el elemento clave para la iglesia, y así la iglesia pueda recibir las múltiples bendiciones de Dios. Y ese mundo recibirá, y ese mundo le va a creer al anuncio que usted le va a hacer a la gloria de Dios. Y es tiempo, iglesia. Gloria sea a Dios. ¿Cómo? Si no hay agradecimiento en la iglesia. El hombre dice: Dios me sanó. Y lo dice así como campantemente. Lo dice así como aquellos 9 leprosos que se fueron malagradecidos. Y por ahí dijeron: por ahí oímos mencionar el nombre de un llamado Jesús. Y él nos dijo que fuéramos a mostrarnos al sacerdote. Y cuando íbamos de camino, fuimos sanos y él nos sanó. ¿Pero de qué manera? Dios me libertó. Dios rompió cadenas en mí. Pero estamos viviendo una vida malagradecida porque la iglesia no quiere creerle a Dios. Porque la iglesia no quiere adorar, no quiere bendecir, no quiere servir a Dios. Y Dios está demandando a través de su palabra. La iglesia fue llamada para adorar, la iglesia fue llamada para bendecir, la iglesia fue llamada para ser siervos y siervas de Dios. Con ese, servidoras de Dios. Pero ¿dónde está el servicio? En nada quiere la iglesia creerle al anuncio de Dios. Pero un día Dios va a demandar y va a pedir cuenta. ¿Qué clase de anunciante fue usted? ¿Qué clase de anunciante fuimos la iglesia? Le dejo este tema, este mensaje.
para que usted lo escuche cuantas veces usted quiera. No. Lástima que no escuché ese tema que el pastor dio. Lástima que no escuché esa predicación. Ahí está en el canal de YouTube, con Pastor Víctor Montes. Y cuantas veces usted quiera oírlo, usted lo va a ver y va a oír esa predicación. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Sigámonos esforzando para seguir siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios nos bendiga en esta hermosa y maravillosa noche.